Decoración de pastel en tendencia. Acompáñame a hacer esta decoración, pero en un pastel de tres leches. Te muestro cómo lo hice y cómo llegué a este resultado, pero con el reto de decorarlo en menos de una hora. Y como ya te diste cuenta, entonces este video va de recrear esta tendencia de pasteles, esta decoración de pasteles que está muy en tendencia, está muy bonita, pero el reto es que quiero hacerlo en un pastel de tres leches. O sea, estos pasteles seguramente ya los has visto en Pinterest desde el año pasado, a mí me gustan mucho. Los primeros pasteles que vi con este tipo de decoración eran redondos y así como te digo, muy anchos, y de hecho los usaban mucho en bodas, donde llevaban así el pastel inmenso y ya nada más los novios les polvoreaban azúcar al pastel, o sea, como una forma de que interactuaran con el pastel. Eso está muy bonito, pero ya con el tiempo fueron evolucionando y los últimos que he visto pues son en estas formas rectangulares, pero no es el típico pastel de media plancha, así que vamos a hacerlo. Yo obviamente, como ya me conoces, en los videos que son de decoración no pongo la receta, pero ya tengo la receta del pastel de tres leches. De hecho, si no me conoces, bueno, en este canal compartimos muchas recetas y muchas de las que comparto son para vender, así que te voy a dejar la receta del pastel de tres leches en una versión que está deliciosa, es perfecta para vender, es un pastel beso de ángel porque lleva flan en medio, te lo dejo aquí. Básicamente esa es la receta que yo seguí. Y esa receta la puse en estos moldes. En este, por ejemplo, puse dos recetas de la receta de bizcocho y este molde mide 33 centímetros, tiene 11 centímetros de aquí y 9 centímetros de alto. Y este otro molde mide 23 centímetros en esta parte, igual 11 centímetros en este lado. Y aquí tengo ya mis bizcochos horneados. Lo que voy a hacer primero es ponerlos en este contenedor con las tres leches para que queden así bien absorbidos. Ahorita te voy a mostrar cómo vamos a hacer las tres leches, pero primero voy a empezar a batir mi crema. Ya la puse en una manga pastelera. Esta crema para batir es de origen vegetal, lo que quiere decir que monta más rápido y ya viene endulzada. Y generalmente yo para los pasteles de tres leches es para lo que la uso. Según yo, nada más los pasteles de tres leches pueden llevar merengue o crema para batir porque son las más ligeras. O sea, no pueden llevar un buttercream o frosting, que me han preguntado. Y ahora lo que voy a enseñarte cómo hago yo mi mezcla de tres leches. Aquí tengo una lata de leche evaporada. Una lata de leche condensada y también leche entera. Y esta te dije que no es una receta, pero al final te voy a decir cuántas veces hice esta mezcla porque es la primera vez que yo hago un pastel de este tamaño. Pero ahorita te voy a pasar un truquito que me encontré que está buenísimo para que no se te desjugue o porque no se le empiece a salir la leche a tu pastel. Entonces, ya que tengo mi leche lista, ahora sí me voy a traer mi molde donde voy a poner mi bizcocho. Pero primero voy a partir el bizcocho en dos capas. Y ya que tengo el bizcocho cortado en capas, ahora sí me voy a traer el molde y lo que voy a hacer aquí es ponerle una bolsa. Esta bolsa pues obviamente tiene que estar limpia. Y ahora sí voy a poner la primera capa de bizcocho. Y para hacer un pastel de tres leches, o sea, no puedes usar cualquier bizcocho de vainilla, mucho menos un bizcocho que está hecho con mantequilla. Tiene que ser el bizcocho esponja o bizcocho genovés, porque ese está hecho especialmente para que absorban las tres leches. Y de hecho, aquí te va el tip que te prometí. El peso de tu bizcocho es el peso que tienes que usar de las tres leches. Mi bizcocho, este pesa 445 gramos, por lo tanto aquí tengo 445 gramos de leche y lo voy a empezar a poner para que vaya absorbiendo. En total hice la mezcla de tres leches dos veces, pero la segunda vez me sobró casi la mitad. Y como el mío va a llevar una capa de fresas en medio, le voy a poner chantilly por la orilla para que no se vaya a salir.
Y ahora un poquito más de crema para batir para pegar el siguiente bizcocho. Y ahora lo que voy a hacer es taparlo muy bien para que se absorba. Lo voy a dejar en refrigeración durante toda una noche y voy a hacer lo mismo con el siguiente molde. Y este también me lo voy a llevar toda la noche a refrigerar. Estos ya estuvieron toda la noche en refrigeración. De hecho, ahorita los puse 2 horas antes, los metí a congelar porque pues no te he contado esto, pero este pastel es para una fiesta de mi familia, entonces no va a caber esto completo en mi refrigerador, así que se me ocurrió meterlos a congelar. Todo esto estoy improvisando, pero ya te voy a dar el resultado porque era algo que yo quería compartirles. Me gusta mucho esta decoración, entonces por eso lo estoy haciendo de esta forma. Y lo que voy a hacer ahorita es desmoldarlo sobre mi base. Esta base fue patrocinada por De Sol Pastelería, o sea, un sobrino me la patrocinó. Esto es triple, creo que es de 5 milímetros, pero bueno, ya dependiendo del peso de tu pastel, pues lo vas a necesitar un poquito más grueso. La leche se filtró un poquito, pero el pastel está súper bien. Este no se filtró nada y voy a recorrerlos para que queden bien pegaditos. Y de hecho me encanta que sí quedó así súper bien mojadito y no se derrama la leche. Me encanta que hasta ahorita va saliendo el plan. Para contarte, así para darle un poquito más de emoción, o sea, el pastel lo tengo que entregar en 1 hora, así que tengo que darme prisa. Lo que voy a hacer es ponerle ya la crema chantilly y empezar a embetunar. Lo que hice fue poner la crema desde la parte de arriba y tratar de alisar el pastel en esta parte. Y después fui haciendo lo mismo por los costados. Me hubiera gustado hacerlo con más delicadeza y dejarlo mucho más liso y más perfecto, pero la verdad es que si me ponía a detallar no iba a lograr terminarlo. Cuando terminé de cubrir los costados pasé una raspa para intentar alisarlo más. En la parte de arriba no me importaba mucho si no quedaba perfecto porque se iba a cubrir con las fresas. Empecé a hacer este movimiento de conchas en los bordes. Para todas estas conchas que estoy haciendo aquí, estoy usando la boquilla 6B. Y quiero hacerle unos solanes por los costados, voy a usar la boquilla 126K. Esta que yo tengo es de Cookie Case, pero puedes usar cualquier boquilla que sea como para hacer flores o para hacer olanes. Sinceramente es un pastel que yo no domino, o sea, yo no domino el pastel de 3 leches, a pesar de que me gusta mucho. Este lo hice casi que por complacer a mi hermano, pero no soy experta y muchas veces se los he dicho, o sea, yo el 3 leches no soy experta, hasta me da vergüenza si lo prueban mis primos que hacen pasteles de 3 leches, porque a ellos les quedan buenísimos. Bueno va a estar, pero ya se me está filtrando, entonces el reto era ese, hacer este diseño, que yo sé que va en un diseño de pastel pues seco, puede ser frambuesa, blueberry, no sé,
Pero de repente está bueno salir de nuestra zona de confort y hacer cosas que, pues, que nos saquen de ahí, que nos sacudan. Este era el reto, o sea, que yo lograra hacer el pastel de 3 leches en ese diseño sin que se me derramara. Vamos a ver cómo llega también al evento. Ahorita espero grabarles un pedacito para que vean cómo llega. Y lo que estoy haciendo aquí es ponerle la fruta, porque estos pasteles, pues, se caracterizan por llevar mucha fruta encima. Y tal vez puedes pensar que decorar un pastel en una hora realmente es fácil, pero el tiempo que te llevas cuando estás grabando no es el mismo que cuando estás solamente decorando un pastel en tu casa. Aquí tengo que ir mostrándote cada paso, cómo lo hago, asegurarnos de que se vea bien en la cámara, repetir alguna toma en caso de que me equivoque o que me trabe, que por cierto eso me pasa muchísimo, y también tengo que ir limpiando, etcétera. Y para poner más presión no podía darme el lujo de llegar tarde, ya que era una fiesta sorpresa y tenía que estar ahí antes que los festejados. Tenía muchas ganas de hacer esta decoración, este pastel en tendencia. A mí me gusta mucho, a pesar de que la mayoría son redondos, yo tenía ganas pues de hacerlo así rectangular y pues también darte la idea de estos pasteles de 3 leches para vender, o sea, para eventos, porque yo casi, creo que en mi canal no tengo casi de este tipo de pasteles porque pues ya saben que yo realmente no hago ahorita pasteles para vender, pero quería aprovechar la ocasión, o sea, yo no tengo mucha oportunidad de hacer de este tipo de pasteles tan grandes. Este pastel es para 40, 50 personas. O dime tú para cuántas personas lo porcionarían, porque siempre me preguntan mucho eso, todo depende del corte. Recuerda que cuando son para eventos, la rebanada o la porción es mucho más pequeña y también depende si vas a hacer otros postres, etcétera. Pero coméntame para cuántas personas lo harías tú. En total yo hice la receta del bizcocho esponja 4 veces, así que yo calculo que va a alcanzar como para 40 o 50 personas. Y también otra cosa que me preguntan muchísimo es ¿cómo haces el corte? En este tipo de pasteles rectangulares es mucho más fácil. Y aquí yo quiero que me dejes tus comentarios si tú eres experta en hacer pasteles de 3 leches. Yo la verdad sí me pasé, o sea, a pesar de la regla que te digo que yo vi ese tip de que el peso del bizcocho es el peso de las 3 leches, pues yo sinceramente sí me pasé, les puse un poquito de más. Obviamente sí se me está escurriendo tantito, así que escríbeme tus mejores tips si tú haces pasteles de 3 leches para vender, si tú haces pasteles de 3 leches para eventos. Por favor, déjame todos tus tips y tus consejos porque yo no soy experta en estos pasteles, o sea, sinceramente yo lo hice por complacer a mi hermano, que es el que le gusta este pastel, pero yo en mi zona de confort prefiero hacer pasteles de zanahoria o los que llevan buttercream de merengue suizo. Bueno, cuando son duyados sí uso la crema de mantequilla a base de merengue suizo, es la que más me gusta porque se trabaja súper bien. O sea, con chantilly sí lo hago, pero para mí, para comer la chantilly no es mi favorita, aunque al final también el buttercream no me lo termino comiendo. A mí lo que me encanta de verdad es el ganache. O sea, la ganache yo puedo comer el pastel entero, pero al final, o sea, es con lo que tú te sientas más cómoda para decorar y lo que a tus clientes les guste, lo que tus clientes te pidan. Yo, y tú sabes que mi horno es pequeñito, siempre me preguntan por el horno siempre se los dejo abajo en la descripción, te voy a dejar un link de donde lo puedes comprar también en línea. Es un horno súper funcional, o sea, todo lo que ves en mi canal lo he hecho con ese horno, sin embargo no es un horno profesional, así que yo tengo que ir horneando, pues horneé los 2 bizcochos así pequeños para hacer este tamaño, así que si tú tienes también horno pequeñito como yo, pues tendrás que hacerlo igual por separado. Si ya tienes horno profesional, igual yo sé que pueden meter hasta planchas de pastel, ya nada más cortarlas y supongo que es mucho más fácil, pero pues también coméntame, o sea, al final este tipo de videos lo hago para interactuar contigo porque creo que es la forma en la que más podemos compartir ideas, o sea, no nada más las cosas que yo te doy y no siempre te digo, ay, yo soy súper experta, no, o sea, yo siempre les he dicho, yo no soy experta en estos pasteles, aunque me encanta comérmelos. Para mí las versiones perfectas para 3 leches son las que van en contenedor y de hecho en mi canal tengo varias, así que te dejo ahí en la descripción algunos videos que están relacionados, o sea, que son pasteles de 3 leches para vender de forma individual. Y pues nada, voy a trasladar este pastel que todavía nos cuelga un rato ahí con eso a ver cómo me va y espero compartirte algunas escenas de cuando hagamos el corte del pastel ya en el evento. Dime si te gusta esta tendencia, si tú haces este diseño en algún pastel o si te inspiró a hacerlo redondo. De otra forma, mándame tu foto. Si haces cualquier receta de aquí del canal, si haces postres para vender o igual para tu familia, pues envíanos tu foto para compartirlas por aquí. De verdad, tú sabes que me gusta mucho ponerlas como inspiración también a otras personas que a veces no se animan a hacer los postres, por eso me gusta compartirlas por aquí. Puedes enviarme tus fotos por redes sociales. Yo me llamo Elena, pero me encuentras como el nombre de mi canal, Nivel Delicia. Aquí te pongo mis redes sociales.
Y pues nada, no te olvides por favor de suscribirte, de darle like al video, y también agradezco muchísimo a todos los miembros que siempre nos apoyan. Gracias por los que tienen muchísimo tiempo apoyándonos, de verdad no saben cómo se los agradecemos. Siempre ponemos aquí sus nombres en agradecimiento. Si ahorita no te puedes hacer miembro, nos ayudas mucho cuando compartes nuestros videos, cuando comentas, cuando interactúas, pues básicamente. Entonces, pues nada, si quieres ver más recetas así súper deliciosas, no te pierdas estas de aquí. Yo soy Elena y te veo en el siguiente video. Bye.